noches, bienvenido a esta nueva edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Estamos de vuelta después de una pausa de algo de un año. Han pasado de verdad bastantes cosas en el terreno de la ciencia. Se ha llegado a Plutón, se ha aterrizado en el primer cometa periódico y otros descubrimientos fascinantes. Para esta primera entrevista tenemos como invitada especial a Maite Vizcarra. Ella es conductora de Umbrales TV y tiene una amplia trayectoria en la divulgación científica. Es gerente del Centro de Innovación IPAE, ha sido gerente en las áreas corporativas y de negocio en Ericsson y Telefónica. Además, realiza una intensiva labor de divulgación científica dentro y fuera del país a través de medios de comunicación masiva, como Canal 7, ¿no? Está conduciendo el programa de Umbrales. Tiene una maestría en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y actualmente sigue estudios de doctorado en Economía, Organización y Gestión en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con posgrados en métodos cuantitativos para regulación de servicios públicos en la Universidad Carlos III de Madrid y en gestión de telecomunicaciones inalámbricas por el TEMIC de Canadá. Bueno, gracias Maite por venir al programa. Gracias y muy interesante la oportunidad de conocer la manzana. ¿Por qué crees que es importante que haya divulgación científica en el país? Porque la ciencia es el principio sobre el cual se desarrolla lo que conocemos como progreso, ¿no? O desde un punto de vista económico, la posibilidad de tener una diversidad de sectores económicos de valor agregado, ¿no? Entonces, sin la ciencia no hay sofisticación, sin la ciencia no hay innovación, sin la ciencia no hay la posibilidad de desarrollar nuevas industrias que están vinculadas sobre todo, por ejemplo, con propiedad intelectual o intangible. Claro, la mayoría de gente ve la parte utilitaria de la ciencia, ¿no? Pero también hay una parte de curiosidad, ¿no? También sirve para responder a preguntas importantes de la vida o del cosmos. Seguramente, o sea, es verdad, uno empieza hablando de esto por lo tangible, que es lo que finalmente todo el mundo va a ver como un valor, hay que generar incentivos. Los otros son los que tú has mencionado. La ciencia también habla de un tipo de capital humano, ¿no? El tipo de capital humano que tenemos en Latinoamérica es distinto al de los países llamados desarrollados, en donde justamente la curiosidad o el pensamiento crítico se promueve, ¿no? Nuestro país justamente carece de ambas cosas. Entonces, claro, es importantísimo que los peruanos sepan de ciencia, que conozcan las teorías, que tengan herramientas escépticas, ¿no? Entonces, la labor debería ser de los divulgadores científicos, sean profesores en universidades o colegios o escuelas, capacitaciones en escuelas, pero en los medios, ¿qué hace de un buen divulgador? Para el caso del Perú yo creo que es bien importante hacer que las cosas, sin perder rigor, se hagan de manera sencilla, ¿no? Y que el lenguaje sea el cotidiano, que de alguna manera le permita a la persona entender que la actividad científica también está en su vida, que es parte de su vida, ¿no? Y evitar, como decía, tratar de asemejarse, curiosamente, al científico, ¿no? Que tiene una personalidad y que tiene un rol distinto al que debe tener el divulgador. El divulgador no es un científico y eventualmente tampoco debería comportarse como un científico porque justamente se aleja de su rol principal, que es ese, ¿no? La palabra suena fea, pero es vulgarizar la ciencia. Claro, popularizarla, ¿no? Entonces, al revés, el científico lo que va a lograr es, o lo que va a buscar siempre es darle cierta rigurosidad a su cuestión porque ese es su rol. Él tiene que ser constantemente crítico con lo que hace e incluso hablar básicamente sobre lo que tiene certeza, ¿no? Ni siquiera especular. En el ámbito de la divulgación, esa licencia debe estar dada porque lo que estás provocando es que a través de este elemento científico la gente pueda provocarse preguntas o incluso retar, ¿no? Retar lo que ya está establecido. Comentaste que hay una diferencia entre hacer ciencia y divulgar ciencia, ¿no? Digamos, no es lo mismo, ¿no? Y a veces los científicos piensan que a la hora de divulgar ciencia están hablándole a científicos y pueden ser muy aburridos, ¿no? Y algunos divulgadores científicos que hacen la cosa mucho más sencilla son criticados por los científicos porque en realidad no es preciso, no es un lenguaje exacto, se toman muchas licencias, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre el asunto? O sea, ¿cómo haces para que los científicos
se conecten un poco más con el público y hagan de la ciencia realmente popular? Claro, ahí tal vez, y voy a hablar un poco de la experiencia en IPAE, ¿no? Dicho sea de paso, fui gerente del Centro de Innovación de IPAE, lo fundé, ya no, pero lo que nosotros notamos cuando hablamos del tema de la ciencia, la tecnología e innovación en el Perú es que había un divorcio entre el mundo científico y el pueblo, ¿no? Y nosotros hablamos del pueblo en el sentido que puede ser el empresario, Claro. que puede ser el financista o que puede ser la señora de la esquina. Ujú. Entonces había la necesidad de que exista un puente entre este mundo y este otro mundo, ¿no? A ver, ¿quién es ese puente? Pucha, gran pregunta. Entonces aparecieron los centros de innovación tipo el DIPAE, pero tal vez la respuesta sea la que tú estás dando. El científico debería ver al divulgador científico, valga la redundancia, como un traductor. Su rol es ser un traductor. O sea, entiendo este idioma, no es mi idioma nativo, pero al entenderlo lo puedo traducir a este otro agente, ¿no? Y eso implica que tienes que tener la habilidad de poder leer ambos códigos, ¿no? Entonces, es interesante porque es un reto y al mismo tiempo requiere de ciertas habilidades o aptitudes que hoy día, por decir, los comunicadores tradicionales no están viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que para hacer divulgación científica o tengo que ser químico, o físico o matemático, y no necesariamente. Yo creo que incluso venir con ese background puede ser sesgado. Es mejor que tú tengas digamos, esto es una opinión personal, una tendencia profesional neutra para que no te sesgues desde la formación meramente científica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el asunto está en que el científico debería ver al divulgador como un socio que le ayude justamente a que se valore su rol social. Ahora, la gran pregunta es, ¿les interesa a los científicos que se valore su rol social? Yo creo que debería interesarles tremendamente, ¿no? En el Perú hay un problema de gueto, el mundo académico y científico es muy endogámico. Cuéntanos cómo comenzó tu interés por la ciencia, ¿no? Primero, y después por la divulgación científica. Yo creo que ha sido por necesidad. ¿En qué sentido? Yo vengo del mundo como has comentado, de las telecomunicaciones, ¿no? de los cables, de las fibras ópticas y bueno, de la radio, toda esa cuestión. Y cuando trabajaba en estas empresas, una de las labores que cumplí fue justamente la de inducir demanda. Bueno, esa era mi chamba. Yo venía del mundo de los negocios. Y una de las barreras importantes que descubrimos en estas organizaciones es que en el Perú se consumía muy poca tecnología. O sea, nos matábamos trayendo la tecnología de punta de Suecia o de Europa, lo que sea, y aquí no terminaba de despegar por mucha incomprensión, para empezar, de parte de las empresas, pero también del propio usuario. Entonces, había una trampa ahí que tenía que ver con que la gente no valoraba la tecnología. Entonces, a partir de ese momento le propuse a Gonzalo Segarra, que en ese momento decidió levantar blogs en Semana Económica, hacer un blog. El blog se llamaba Tectulia, que es un juego de palabras, es una tertulia tecnológica. Científica, claro. Tecnológica. Y la idea era justamente a través del blog empezar a vulgarizar conceptos tan simples como, por ejemplo, pues, qué es la convergencia tecnológica o cómo funciona el Internet y estas historias. Entonces, el blog tuvo mucha acogida y llegó un momento en que me propusieron, hagamos algo como esto, ¿no? Un blog de video. ¿Cómo hacemos para que los peruanos se interesen por la tecnología? Porque a mí me parece evidente. O sea, ¿cómo no va a ser entretenido e interesante aprender cómo funciona tu teléfono o cómo funciona un carro, ¿no? Porque inclusive tú lo puedes arreglar por ti mismo, ¿no? Y también tienes criterios para identificar si lo arreglaron mal, ¿no? O a qué mecánico ir. Es que eso que tú dices, yo diría que requiere un paso previo, ¿no? Y es justamente preguntarse las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los elementos de los que adolece el promedio de la educación peruana es justamente no tener sentido crítico, ¿no? Peor aún, el sentido común es bien escaso en nuestra población, y me va a dar pena decirlo porque es así. O sea, hay muy poca capacidad para cuestionarse las cosas, ¿no? Y hay, yo diría, hasta una cierta pasividad o modorra intelectual. Creo que no entienden bien cómo es el método científico y exigen a los científicos certezas, ¿no? Y de ahí cuando ellos interpretan una certeza y de ahí cambia en un año o en 10 años, sale una nueva investigación o una nueva teoría y dicen, los científicos se han equivocado, ¿no? ¿Cómo es posible? Y de ahí no confían en la ciencia.
pero inevitablemente usan tecnología, ¿no? Yo estoy metida en este tema más o menos 10 años, desde las empresas hasta lo que es la divulgación. Ha habido un incremento de la adopción tecnológica, pero yo creo que si nos comparamos con la región, todavía estamos muy rezagados, ¿no? Chile contra Colombia o Chile contra Perú y Colombia tiene por lo menos un retraso de 20 años en temas de ciencia, tecnología e innovación. Sí, sí, sí. El Internet es lentísimo. Lentísimo, pero no solamente eso, el e-commerce, el comercio electrónico del Perú es sumamente primarioso. O sea, nosotros ¿cuánta gente hace compras por Internet? Muy pocas. Y eso tiene que ver con que no hay una promoción para que en el país haya pues mayores actividades vinculadas con esto. Y si nos vamos al mundo de la ciencia, también, ¿no? O sea, nosotros estamos muy vinculados con ciertas, otra vez sin desmerecer a ciertos científicos, pero por ejemplo hay una fuerte tendencia a las ciencias de la vida, ¿no? La biología, y por ejemplo, ¿no? Pero no tenemos otras ciencias exactas, ¿no? Teniendo un lugar tan particular como esa Arequipa, donde tú podrías tener un centro de astronomía espectacular, no lo tienes, y que ha hecho el anterior gobernante de Chile, Piñera, levantó uno en una zona muy cercana a Tacna. El Perú tiene en Arequipa un lugar especial para lo que vienen a ser estas ciencias tipo la astronomía. ¿Cómo se debería formar un divulgador científico? Tú ya tienes experiencia en el asunto, ¿no? Sin ser, obviamente, ni ingeniera, ni científica, ni química, ni física, yo creo que es bien importante, lo que te decía, tratar de entender el rol de un traductor, ¿no? Entonces, y para traducir tienes que entender el código. Entonces, en mi caso, mi interacción era constante con ingenieros, con la gente técnica. Al final, tanto estar hablando de cables, de ductos y de bits y bytes, entendiste la lógica. Pero yo creo que otra vez, extrapolando el asunto, en eso consiste, en entender la lógica, ¿no? Y la lógica básica de los procesos. Puede sonar esto a simplista, pero si no entendemos lo básico, no vamos a poder transmitir lo básico. Bueno, ya estamos cerrando la entrevista con Maite Vizcarra, conductora de Umbrales TV, el programa de divulgación científica en Canal 7, y los invito a seguirnos en la segunda parte de la entrevista.